Saludamos al pastor Eduardo González. Dios te bendiga, Eduardo. Un abrazo, Pastor Boris. Saludos también a la distancia para compartir un tiempo más, ¿cierto? En esta hora que suele hacerse corta, pero que sin embargo es muy maravilloso siempre hablar de los asuntos de nuestro Dios. Así es, gracias al Señor. Y bueno, ya también tenemos a nuestro pastor Iván Reyes, que es de la casa, así que Dios te bendiga, pastor Iván. Un abrazo, Pastor Boris. Grato es poder volver a estar con ustedes nuevamente, conversando de las cosas esenciales, de lo que trasciende, lo que llena el alma, el corazón de cada uno de sus hijos. Amén. Amén. Gracias al Señor porque podemos reunirnos alrededor de la palabra del Señor. No estamos juntos físicamente, Santiago, Villarrica, Puerto Varas, pero sí alrededor de nuestro Señor, alrededor de su palabra, alrededor de su espíritu que nos impulsa a poder tener un mismo pensar, un mismo sentir en el nombre del Señor. Eduardo. Amén. Bien, hoy como estamos con el pastor Iván, no va a ser necesaria tanta presentación porque como bien tú dijiste, él ya es de la casa. Así que vamos a ir directo al tema que hemos propuesto hoy día y lo hemos trazado, Boris, como bien tú sabes, como una pregunta, ¿sí? Pero obviamente tras esta pregunta subyace una doctrina muy importante para nosotros como creyentes, como hijos del Señor. Y la pregunta es cómo nosotros los creyentes, los cristianos, cómo podemos perseverar hasta el final. Y quisiera partir dando una pequeña definición de esto para que después lo podamos conversar y también podamos representar, ¿cierto?, a los hermanos que muchas veces hay genuinas dudas respecto de esto. Entonces, idealmente, yo pensaba antes del programa, y siempre lo hemos dicho, ¿cierto? Nosotros en una hora conversamos lo que probablemente en la Biblia es mucho, y en los estudios que hermanos han hecho en el tiempo también es mucho. Así que tampoco pretendemos hacer algo exhaustivo. Pero con todo y a pesar de eso, dar algunas direcciones claras respecto del tema. Entonces, una definición respecto de esto de perseverar, ¿cierto? La perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Entonces, abro los fuegos, Boris, para que comencemos esta conversación. Amén. Gracias al Señor por este tema tan maravilloso que de seguro en casa también le invitamos a conversarlo, a meditarlo, a buscar su Biblia, a anotar pasajes, a también a confrontar algunas posturas, pero básicamente lo que entendemos por la palabra del Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este caminar cristiano, en esta humanidad imperfecta, hay algo perfecto, que es la salvación en Cristo Jesús. Esa salvación, los méritos de Cristo son perfectos y nos alcanzan a nosotros, seres imperfectos. Sin embargo, una de las cosas que podemos tener claridad es que hay pasajes de la Escritura que hablan acerca de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pastor Iván, esto es tan fundamental porque la pregunta aquí aparece en pantalla y para los hermanos que están ahí también escuchando a esta hora es ¿cómo perseverar hasta el final? Es la pregunta del día de hoy. Bueno, creo que es pertinente citar a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, que es un texto muy conocido y que a veces se utiliza precisamente para decir que en realidad nosotros somos responsables de nuestra salvación y de sostener nuestra salvación. Yo quiero leer. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es un texto clave, me parece que interpretado correctamente en su contexto aclara muchas cosas. Primero,
el apóstol Pablo está habiendo establecido el fundamento para una conducta cristiana coherente, consecuente, particularmente en cuanto a la manera de vivir en humildad, en sometimiento a la autoridad del Señor, haciendo la voluntad del Señor después de haber colocado a Cristo como el estándar máximo de aquello. El apóstol Pablo dice estas palabras: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En este caso particular, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros tenemos una responsabilidad en la perseverancia. Es decir, somos responsables de perseverar en el Señor. Sin embargo, el versículo que a continuación cita, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, está diciendo cómo se logra esta perseverancia. Es decir, por un lado, está el mandato, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ojo que no dice, ocupaos para vuestra salvación, sino que dice en vuestra salvación. Es decir, con eso está diciendo que le está escribiendo a todos aquellos que han nacido de nuevo, que son genuinamente creyentes y en consecuencia debemos vivir de tal forma que esa salvación, que ya es un hecho, pueda manifestarse en nosotros. Pero el que produce en nosotros, la palabra ahí que utiliza el griego es muy interesante porque se podría traducir nos energiza cuando dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Así el querer como el hacer produce. Esta palabra es como energizar, como dar la fuerza, dar el poder para precisamente perseverar. Entonces, en este sentido, la obra del Señor está hecha completa, perfecta. Él nos va a sostener, Él nos va a preservar, pero somos nosotros los creyentes los que perseveramos. Dios nos preserva, nosotros perseveramos. ¿Pero sobre qué base? Sobre el poder de Dios obrando en nosotros para sostenernos en esa perseverancia. Creo que ya hemos presentado, en este caso el pastor Iván, un fundamento muy importante, porque si no fuera así, como lo está compartiendo el pastor Iván, el Evangelio serían obras de mérito y hasta ahí llegaría el Evangelio de la gracia de nuestro Señor, Eduardo. Absolutamente, absolutamente, sí. Eso es un punto claro y vale la pena también subrayar eso, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de temas que son a veces conflictivos para muchos hermanos, que causan debates y ese tipo de cosas, pero obviamente lo queremos hablar siempre desde la Escritura y con la mayor humildad posible. Pero lo que dices tú, Boris, es fundamental. Entender la salvación por gracia, ¿cierto? Yo mientras analizaba textos, y iba a algunos textos también que tengo acá en casa, veía claramente, ¿cierto? Como por un lado está lo que nos garantiza Dios mismo en su palabra respecto al perseverar, ¿cierto? Y también lo que muy bien decía el pastor Iván, que nosotros somos los que los que vamos hacia adelante, nosotros somos los que perseveramos. Entonces está la garantía de Dios, me gusta mucho esta definición que yo leía recién, prácticamente todos los teólogos parten desde ese hecho, desde el nuevo nacimiento. Entonces se garantiza de que quienes han nacido de nuevo, ¿cierto? Van a llegar hasta el final de su camino. Todo esto por la gracia del Señor. Pablo decía que él había entendido muy bien que todo lo que él era, incluso su ministerio, ¿cierto? Todo él lo desarrollaba por la gracia del Señor. No se atribuía nada a sus antecedentes, ¿cierto? De fariseo o de persona importante, de haber sido un conocedor de la ley, sino que absolutamente todo se lo atribuía, todo el crédito era de la gracia del Señor. Es así también con nuestra salvación. La salvación es por gracia desde principio a fin, y lo cierto es que si no fuese por gracia desde principio a fin, nadie podría alcanzarla, porque el estándar de Dios es muy alto.
Voy a redundar con lo que ya se ha planteado, que la perseverancia de los santos dice, bueno, de los santos, por lo tanto, se entiende que es acerca de los que han sido regenerados, los que han Mm, nacido de nuevo. Si claro. no fuera así, entonces sería para alcanzar salvación, pero ya se está compartiendo esta enseñanza clara respecto a que es el Señor quien pone el querer como el hacer en su buena Mm, voluntad. Hay una tensión entre sí. la perfecta voluntad de Dios agradable y perfecta, buena también, dice la Escritura, y nuestra responsabilidad cristiana. De hecho, Amén. Jesús también así lo plantea cuando pone en como de los requisitos de ser discípulo, hay una responsabilidad de poder renunciar cada día, de negarnos, de tomar la cruz cada día, seguirle, es decir, Mm, hay una responsabilidad y por eso que el pasaje que también mencioné hace un momento en Filipenses capítulo 1, versículo 6, en la misma línea, estando sí. persuadido de esto, que el que comenzó, ¿quién la comenzó? ¿Nosotros? No, No. Cristo. Cristo comenzó Claro. esta buena obra y Él, a través de su Espíritu, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta cuando Él regrese y podamos entrar en gloria a su presencia. Pero mientras tanto, en este peregrinaje, es nuestro deber eh, cuidar esta salvación en el sentido de que es una joya. Es una joya. ¿Quién ha podido comprar esta joya? ¿Quién ha podido juntar tanto dinero para comprar la salvación? Ninguno. Por lo Mm, tanto, con mayor razón debemos respetar, honrar, servir y perseverar. Pastor Iván. Sí, es muy interesante lo que usted acaba de plantear. Yo quisiera añadir otro texto nada más que aparece ahí en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también mm, justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten la reiteración, a estos, a estos, a estos. Es decir, a los mismos que predestinó es a los que llamó, a los mismos que llamó es a los que amén. justificó, a los mismos que justificó es a los que glorificó. Como decimos nosotros, yo soy contador, eh, y decimos nosotros en contabilidad de costo y presupuesto, decimos, no se perdió ningún producto en el proceso. Es decir, Mm, como comenzaron, los mismos que comenzaron, los productos en proceso son los mismos que finalmente van a terminar completamente perfeccionados al final del proceso. Eso, amén. eso es maravilloso, eso es extraordinario, tal como usted decía, pastor. Y ahí es donde nosotros vamos, por ejemplo, y esto es complementario en toda la Biblia, pero nosotros vamos al Sermón del Monte y nos encontramos con las famosas bienaventuranzas. ¿Y qué es lo que hay en las bienaventuranzas ahí? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, por ejemplo. Y cuando nosotros pensamos en esas características y esos atributos, porque ahí está hablando del carácter de los hijos del reino, nosotros decimos es imposible porque no hay nadie que sea humilde en espíritu, no hay nadie que sea manso en todo el sentido correcto de la palabra, no hay nadie que tenga hambre y sed de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser que el Señor diga bienaventurado a estas personas? Bueno, obviamente eso lleva consigo el hecho que el que va formando ese carácter de humildad, ese carácter de mansedumbre, ese carácter de anhelo, deseo ferviente por la justicia, es el mismo Señor. Por tanto, la salvación no solo tiene que ver con ser redimidos de una condición de esclavitud del pecado, sino también tiene que ver con el proceso de transformación que lleva implícito el ser redimidos. A los que llamó, a esos también justificó, y a esos que justificó, bien sabemos en Romanos 6, también los santifica. ¿Para qué? Para que perseveren hasta la glorificación. Pero es el poder de Dios en nosotros que al mismo tiempo va acompañado de esta tensión, como usted planteaba, Pastor Bori, que me parece muy interesante la palabra, esta tensión, porque Dios es el que hace la obra, pero nosotros somos los llamados a manifestar un carácter
a través de cristianos, a través de nuestra forma de vivir. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando ya está más cerca la venida del Señor Jesucristo, dice que despertémonos y vistámonos de las armas de la luz y vivamos consecuentemente con esa fe. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra perseverancia, pero el poder, la gracia es la que produce en nosotros ese poder para que podamos perseverar. En los tiempos que vivimos son complejos estos, son frases ya que hemos repetido muchas veces en mensajes, hemos escuchado en diferentes ocasiones, no solamente desde púlpito, sino que sociólogos, psicólogos, cualquier persona, aunque no sea profesional de la salud, dice estamos viviendo tiempos difíciles. Para el cristiano que no ha podido congregarse como era habitual más de un año, no por participar en la vida del templo, congregarnos, estar juntos, ha sido una prueba, sigue siendo una prueba, y quizás este tema está tan bien para esta época. ¿Es posible perseverar en tiempos de conflicto? ¿Habrá alguno que se ha estado deslizando, que no esté perseverando? La palabra estaba buscando el sinónimo o el significado, y es mantenerse firme, constante en una manera de ser y de obrar, en el hacer diario. La verdad que esto es algo que cada uno tiene que responder. Yo no puedo responder por otros. Nos hemos mantenido firmes, constantes, perseverando en estos tiempos difíciles. Es la pregunta, yo creo que para todos los auditores y primeramente para nosotros, Eduardo. ¿No te escuchamos? Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Es una buena pregunta y tal como tú decías, requiere un cierto grado de introspección, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas el Señor ha establecido el escenario de su iglesia para edificar a sus santos. Eso es indiscutible. Entonces, cuando se ha cierto, prohibido el reunirse, eso ha coartado de cierto modo el funcionamiento de la iglesia, pero no del todo, eso también hay que decirlo. Eh, entonces, ahí cierto es necesario que cada uno de nosotros entienda, porque también al hablar de la perseverancia de los santos hay que decir que no significa que somos perfectos, ¿sí? No significa que no vamos a pecar, no significa que no vamos a equivocarnos, que no vamos a caer. Y yo creo que como pastores, ¿cierto? Probablemente en más de alguna oportunidad hemos visto cómo este tipo de escenarios facilitan para que muchos, ¿cierto? Se aparten un poco del trabajo de la iglesia, de la congregación, porque es mucho más fácil y simple conectarse, ¿cierto? A una transmisión sin tener un mayor grado de compromiso y de participación allí en esa transmisión, que ir a la iglesia y ser parte de la congregación local, estar, ¿cierto?, codo a codo con los hermanos, es un escenario absolutamente diferente. Y eso muchas veces, como tú bien lo planteas, Boris, propicia, ¿cierto?, el hecho de que muchos se aparten de la congregación local. Y en ese sentido también es importante establecer eso, porque si pudiésemos resumirlo, o si me permiten decirlo de alguna forma, la perseverancia de los santos, si bien cuenta con toda la garantía del Señor, como una moneda de dos caras, ¿cierto? Donde por una cara está toda la garantía del Señor de que llegaremos hasta el final. La otra cara, que ustedes ya estuvieron, ¿cierto?, describiendo, es la cara de mi obediencia, ¿cierto? Que da cuenta, ¿cierto?, de ese llamamiento que Dios me hizo, de esa salvación eterna con la cual Dios me ha revestido. Entonces, esa obediencia también incluye el hecho de ser parte de la congregación local. Y tal vez en una aplicación cortita, si a usted, hermano, le ha pasado, hoy día acá en Chile, gran parte de las iglesias están volviendo a congregarse con las restricciones que hay y todo, no pierda más tiempo, no pierda más tiempo, porque así como pecamos y nos equivocamos en otras cosas, el no ser parte de la congregación local muchas veces eh, también es un pecar, ¿cierto? Porque es un mandamiento del Señor al cual debemos obedecer.
Y yo creo que con todo, un poquito apuntando solo a la pregunta tuya, Boris, con todo y a pesar de toda la contingencia, Dios provee, ¿cierto?, de los distintos medios de gracia para que nosotros podamos seguir adelante, aún en medio de esta pandemia, con toda la dificultad que esto ha conllevado. La palabra perseverancia, Pastor Iván, también me da la idea de, de perseverar en medio de la adversidad. La palabra perseverancia me parece como caminar contra el viento, como nadar contra la corriente. Es decir, perseverar implica un esfuerzo, pero no necesariamente con mis propias fuerzas, sino que en Cristo. El mismo apóstol Pedro en su primera carta, que es una carta, ¿no es cierto? Sus cartas que plantean, están en medio de la persecución, ya se está desatando la persecución, y en el capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 4, habla acerca de la promesa para una herencia. Es decir, a los que lleguen a la presencia del Señor van a recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Les está alentando a los hermanos de aquel tiempo y obviamente como palabra eterna a nosotros. Y el verso 5 hace referencia también a la responsabilidad, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, esta palabra y esta perseverancia nos viene muy bien en toda época, sobre todo en las épocas de persecución de la iglesia también. Exacto, y de hecho yo estaba mirando recién un versículo que compartía en el devocional hace unos días con los hermanos, en los días martes donde tenemos oración, y el apóstol Pablo, por ejemplo, al escribir la segunda carta a Timoteo, que recuerden ustedes, es la última carta que el apóstol Pablo escribió, donde él se despide, inclusive dice que él está pronto a partir y instruye a Timoteo para que siga con el testimonio de la proclamación del Evangelio de Cristo. En el capítulo 1 le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y luego añade algo: si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Noten que hay una responsabilidad del creyente y al mismo tiempo la certeza del poder de Dios obrando a través del creyente para sostenerlo en medio de las aflicciones. Y qué bueno que usted tocó ese punto, Pastor Boris, porque precisamente la perseverancia es más evidente en los momentos de mayor aflicción, donde la iglesia es apremiada por fuerzas externas, donde la iglesia es desafiada por convulsiones internas muchas veces. Allí se da la perseverancia, porque perseverar cuando no hay ningún problema, bueno, obviamente no. Todos perseveramos allí, pero la perseverancia se manifiesta cuando hay aflicción, cuando hay situaciones duras, difíciles de enfrentar. Cuando empezamos a ver, por ejemplo, un aumento sustancial en la animadversión que está teniendo el mundo sin Cristo en contra del cristianismo. Nosotros lo vemos en nuestro contexto aquí cercano, ¿verdad? Nosotros escuchamos a autoridades que en estos momentos están diciendo que el cristianismo es prácticamente algo horrible, algo que le hizo daño a la sociedad. Están diciendo que el cristianismo es una religión colonizadora y una serie de otras descripciones que hacen que claramente no se entienden cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia, porque lo que hace el Evangelio es todo lo contrario, solo produce bien, cambios, transformaciones en la vida de las personas, una nueva naturaleza que ahora ama a Dios y ama a su prójimo como nunca antes lo podía hacer. Pero en medio de esa adversidad es donde más debemos proclamar. Y aquí hay un elemento, me parece muy importante, que tenemos que tocar, y es la convicción. Sin convicción no hay perseverancia. La convicción. El apóstol Pablo dice enseguida, versículo 12 de 2 Timoteo 1, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, y aquí está la razón, porque yo sé a quién he creído. Amén. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Notan la convicción profunda de Pablo?
no me avergüenzo, no importa que esté preso, porque yo sé a quién he creído. Y aquí es donde está la importancia de la teología vivencial, es decir, de la realidad práctica. Nosotros conocemos el carácter de Dios, como conversábamos hace un tiempo atrás, ¿recuerdan? Pero ese carácter de Dios y ese conocimiento del carácter de Dios lo que hace es producir un cambio sustancial en nosotros, certezas absolutas en medio de un mundo de incertezas, convicciones cuando se vive en un mundo posmoderno donde no hay convicciones, donde supuestamente todas las verdades tienen el mismo peso. No, nosotros decimos no. Hay una verdad que trasciende a todas las demás y una verdad única, exclusiva, que tiene que gobernar sobre las demás y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo sé en quién he creído o yo sé a Amén. quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa convicción es la que tiene que crecer en cada uno de nuestros corazones. Por eso la iglesia instruye, por eso la iglesia enseña, por eso la iglesia aconseja con la palabra de Dios, donde el evangelio es el centro de todo aquello. Amén. Hay una página que es bien conocida, página web, que es puertasabiertasal.org, que presenta la lista de la iglesia perseguida y cada cierto tiempo se va actualizando. Aun cuando nosotros acá en Chile tenemos estos aires de persecución en contra de la fe bíblica y por lo que vemos, cada vez será mayor, más fuerte esta ola que no es nacional, es mundial, viene muy fuerte en contra del cristianismo bíblico, no del cristianismo acomoditicio, el que se acomoda a las circunstancias, el que, no, al cristianismo bíblico viene muy fuerte. Pero hay otros países del mundo. De hecho, estamos viendo lo que enfrenta a nuestros ojos, lo que está pasando en Afganistán y alrededor. Hay una iglesia perseguida y en medio de la persecución, Eduardo, hay misioneros, hay cristianos de otras etnias, de otras razas, de otras naciones que son brutalmente perseguidos. ¿Y cómo pueden mantener su fe y perseveran hasta que les quitan la vida? Es decir, esto no es solamente del primer siglo, sino que la persecución afecta hoy día lugares del mundo y esta palabra que estamos hablando aquí en Chile a través de radio, cómodamente sentados, Sí. hay una realidad que es patente en el día de hoy también y la perseverancia es una doctrina tremenda para poder recordar y honrar al Señor por la vida de los mártires del cristianismo actualmente. El apóstol Pablo, Sí, te escuchamos. Ahora no. Ahora no. Ahora no estabas bien, Eduardo. No, no te escuchamos, Eduardo. ahora sí, Ahora sí. no Eso, estaba persevera ahí muteado con tu... y lo muteé. Les decía Eso. que quiero hacer una cita a propósito de lo que tú decías, Boris. Romanos 8:35, ¿cierto? El apóstol Pablo escribiendo a los romanos, algo que obviamente él vivió en carne propia, él no está haciendo teorías, como muchas veces nosotros hacemos, al menos de este lado del continente, ¿cierto? A veces cuando leemos ese tipo de pasajes, tenemos que buscar aplicaciones no tan directas como la persecución. Pero en el caso del apóstol Pablo y en el caso de los hermanos que mencionas tú en otros continentes, literalmente están enfrentando esa persecución, ese dolor, del cual también, como lo han dicho antes, no estamos libres. Y como va el mundo, ¿cierto? Aparentemente, ¿cierto? Puede ser muy alta, de alta probabilidad que también nos alcance. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mm, ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todas esas situaciones el apóstol Pablo las vivió en primera persona. A él no se las contaron, ¿cierto? Él experimentó ciertamente tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y entonces, hablar de la perseverancia, ¿cierto?, del cristiano en hoy es muy valioso porque también representa una, una garantía, representa que a pesar de cómo venga la situación en adelante,
incluso los resultados, hablemos acá de Chile, de los resultados de la Constitución y todas las cosas que vienen por delante que para nosotros son hoy inciertas. Independiente de cualquier situación mundial, global, no existe poder humano, no existe poder ni celestial que nos pueda apartar del amor del Señor. También dice, ninguna otra cosa creada. Y me gusta lo que decía el pastor Núñez en alguna de las clases a las cuales yo participé, ni siquiera yo mismo, ¿sí? Porque a veces tenemos que reconocer nuestras debilidades, ¿cierto? Entonces, también ahí, cosa creada, podemos incluirnos a nosotros mismos y que a pesar de estar en situaciones difíciles, muchas veces aplastantes, ¿cierto? Dios nos va a preservar y eso debe traernos paz y consuelo de cara al futuro, en nuestro caso. Y para los hermanos que están ya en esa situación, yo creo que la gracia del Señor ya se los ha manifestado de forma clara. Sí, qué tremendo. Bueno, ese mismo pasaje de Romanos 8, que es tremendo, todo ese capítulo y que termina de forma Así es. tan maravillosa, hablando de que no hay nada, nada que nos pueda separar del Mm, amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pareciera que nos hacemos más fuertes en nuestra debilidad, que también es bíblico, es decir, mientras más fuerte la tormenta, más empeño y la fortaleza en Cristo podemos avanzar por su gracia, no por nosotros, quienes, si no somos débiles, pero en Él somos fuertes. Por otro lado, Pastor Iván, pareciera que el exceso de comodidad nos juega en contra. Cuando un cristianismo es tan cultural, cuando un evangelio es tan donde tenemos todo, muchas veces los hijos, los nietos de esos primeros cristianos van viendo que el cristianismo en realidad es irrelevante y no hay mayor compromiso. Pareciera que el exceso de comodidad es un enemigo tan fuerte que puede también debilitar y quitar este amor y esta perseverancia de seguir adelante. Qué, qué contradicción aparente. Es así, siempre ha sido así. La historia de la iglesia está allí para mostrarnos aquello. Los 3 primeros siglos del cristianismo, donde no mm, necesariamente, a veces tenemos un concepto un tanto exagerado de que durante esos 3 siglos completos la iglesia fue perseguida. No es así, no fueron mm, más de 7 a 10 los emperadores que realmente persiguieron al cristianismo, los otros fueron tolerantes, bastante tolerantes. Sin embargo, esas persecuciones agrias donde lanzaban a los creyentes, ¿cierto?, al circo romano, los vestían con pieles de animales ensangrentadas para que los animales los devoraran, cosas terribles que uno lee en la historia de la iglesia. En ese tiempo es donde la iglesia fue más prolífica, donde más fruto se dio, al punto que alguien dijo, cierto, que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia, Mm. iba avanzando más en la medida en que más creyentes mataban, más iban naciendo de nuevo por la obra del Espíritu Santo. mm, Tenemos el caso de China. Hoy China es uno de los países, está dentro de los países más, digamos, donde hay más persecución al cristianismo, está dentro de los primeros lugares, pero la iglesia más grande en el mundo, obviamente también por cantidad, pero también por crecimiento, es la iglesia en China. Es decir, entre más aflicciones tiene la iglesia, más crece. Y eso se dio desde el principio cuando a las autoridades judías, que no solo eran autoridades religiosas, ojo con eso hay que tenerlo también claro, sino eran autoridades civiles. Recuerden cuando les prohibieron a los creyentes predicar más en el nombre de Cristo, los amenazaron, luego los azotaron, después llegó el asesinato. La iglesia iba creciendo en una forma exponencial en la medida en que más apretaban, vamos a decir, ¿cierto? La iglesia más, la iglesia iba creciendo y fortaleciéndose. Nosotros hemos pasado por tiempos de mucha bendición. Hemos pasado por tiempos donde tenemos absolutamente de todo. Nunca, probablemente en la historia de la iglesia tuvo más recursos como hoy. La iglesia es una iglesia con muchas cosas, no le falta nada. Y sin embargo, esa prosperidad material ha llevado también a un decaimiento espiritual. Y ese decaimiento espiritual está dado por el hecho de que estamos cómodos y que parece que el cristianismo
no produjese una pasión en nuestro corazón, un deseo, un anhelo por amar más al Señor, por escuchar su palabra, un deleite por disfrutar la comunión de los santos y al mismo tiempo de poder poner en práctica eso en nuestra vida laboral, en todos los aspectos con las personas que nos encontremos. Nuestra pasión debe ser el Señor Jesucristo, pero muchas veces no es así porque la comodidad nos ha adormecido, es una especie de droga, ¿cierto? De un analgésico que no nos deja actuar como debiéramos porque nosotros mismos nos hemos habituado a la comodidad. Recuerden lo que pasó con el pueblo de Israel, el Señor se lo anticipó en Deuteronomio. Le dice, no sea que después que ustedes posean la tierra Mm. y beban del jugo de la vid que ustedes no plantaron, de los higos que ustedes no cultivaron, y digan, bueno, ya lo tengo todo y es por mi justicia que Dios me ha traído aquí. Y así creo que estamos en ese tiempo lamentable nosotros. La iglesia necesita levantarse, la iglesia necesita despertar. Nosotros como padres debemos vivir el cristianismo en nuestro hogar para que los hijos entiendan que cristiano significa una vida de transformación, de cambio, de honor, de honra y gloria al Señor. En la práctica, no solo en las palabras, porque es fácil hablar desde la comodidad. Yo he dicho siempre y me he hecho esta pregunta, no sé si ustedes se la han hecho, probablemente sí. ¿Qué pasaría si a mí me colocan, como lo hacen los talibanes, me colocan de rodillas, con las manos amarradas atrás y con un cuchillo en el cuello y me dicen, niega a Cristo? ¿Qué pasaría conmigo? Y es una buena pregunta, porque la verdad es que somos valientes hablando, pero la práctica nunca hemos pasado por ese tipo de situación. De tal manera que necesitamos volver a las Escrituras y decir, Señor, como decían los reformadores, volvamos a las fuentes y decir, Señor, de verdad, yo quiero un cambio sustancial. Yo te ruego por valor, por ese denuedo, para seguir Mm. predicando la palabra de Dios, aunque eso dependa de mi vida. No volver atrás jamás. El autor de los Hebreos nos deja una galería maravillosa en el capítulo 11 de los Mm, héroes de la fe. Algunos que fueron victoriosos, pero otros que no lo fueron, que no vieron las promesas cumplidas, que fueron perseguidos, que fueron aserrados, que fueron desterrados. Sin embargo, en el capítulo 12, después de dar a conocer todos esos hombres que perseveraron mm, hasta el fin, hasta la muerte, dice, por tanto, nosotros, capítulo 12 de Hebreos, mm. nosotros, le dice a los hermanos de ese tiempo y a nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto nos habla acerca de que la vida cristiana, el cristianismo que estamos viviendo, no es una carrera corta, es Mm, un maratón, es una carrera larga, Eduardo. mm. Absolutamente. Y por lo tanto tenemos que estar preparados y conscientes de eso, ¿cierto? De que es, como bien tú lo graficabas, de largo aliento. Y bueno, hasta que el Señor, ¿cierto?, lo disponga. Pero tenemos que prepararnos como que si fuese de largo aliento, sobre todo en las situaciones distintas y diferentes que nos propone la vida. Y ahí está el contraste, ¿cierto? Que la vida en general va a presentarnos problemas, dificultades, enfermedades, pérdidas, duelos, un sinnúmero de dolores, aparte de los que mencionábamos respecto de la persecución. Y todos esos dolores, si no los interpretamos correctamente, van a terminar, ¿cierto?, alejándonos del Señor. Si es que no hemos entendido bien esto, ¿cierto? Si es que no está ese antecedente del nuevo nacimiento en nuestro corazón, en nuestra vida, si no hemos nacido a Dios. Y aún siendo regenerados, tenemos que reconocer que experimentamos, ¿cierto?, el dolor, que experimentamos la pérdida, que nos sentimos confundidos muchas veces, que nos sentimos desalentados, solos,
Y no sé, podría seguir enumerando situaciones, pero tampoco la idea es entristecer, sino que decir que en la providencia del Señor y en su gracia, Él permite muchas cosas de modo de trabajar en nosotros, ¿cierto? Recuerdo el pasaje, ¿cierto?, del apóstol Pablo cuando él ora para que le sea quitado el aguijón de la carne y la respuesta divina es, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, decirle eso a los hermanos. Nadie está subestimando el dolor que alguien puede estar experimentando hoy. Dios nos libre de eso, ¿cierto? Pero estamos diciendo que en la gracia del Señor, Él nos preserva y hay un aspecto en el cual nosotros tenemos que decididamente seguir adelante en medio de cualquier situación, confiando y descansando en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ayude en nuestra debilidad, porque ¿quién de nosotros podría pararse con vanidad y orgullo? Sería lamentable, sino que siempre con humildad delante del Amén. Señor, sabiendo de que todavía hay tantas áreas de la vida en la cual tenemos que ir cambiando. Podemos llevar muchos años en el Evangelio y cuántas cosas tenemos que ir puliendo con la ayuda del Señor. Y por eso que esta perseverancia es tan importante entenderla desde que llegamos a alguien nuevito que esté en este momento escuchando, que empiece a tener claridad, como aquel que lleva toda una trayectoria y tiene muchas décadas en el Evangelio, sigue siendo tan valiosa el poder escuchar, entender y caminar en esta línea, Pastor Iván. Así, tal cual, pastor, es una de las cosas que quizás nosotros pocas veces hablamos y yo quisiera también ponerla en el tapete, es el hecho de que los pastores también pasamos por situaciones difíciles. Los pastores también fallamos, los pastores también nos debilitamos, los pastores también sufrimos a veces cosas y nos confundimos inclusive. Los pastores también lloramos en oración delante del Señor porque no nos parecemos a Cristo como debiésemos parecernos. Y esa debilidad evidentemente solo puede ser suplida por el Señor. Es decir, no hay nada más que pueda sustentar nuestro corazón que la presencia permanente de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a Timoteo, él dice que por favor, Timoteo, le dice, ven a verme, procura venir pronto a verme, dice en el capítulo 4, versículo 9. Luego dice en el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Noten el contraste, nadie estuvo a mi lado, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Es decir, yo digo, un creyente nunca es huérfano, aunque no tenga nada ni nadie a su lado, está Cristo con él. Y eso es lo que le da la fuerza para seguir adelante. Aquí está hablando un pastor de la talla del apóstol Pablo. Después dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor me librará, porque ya me ha librado, yo tengo la experiencia con Él. Y el Señor me librará y me preservará para su gloria. Esto es tan importante que nosotros nos aferremos a esto, querido hermano, que estás escuchando la radio. No hay nada más glorioso que saber que Cristo está contigo. La presencia activa del Señor en nuestra vida es la que nos sostiene, la que enjuga nuestras lágrimas, la que levanta nuestro corazón cuando estamos decaídos, la que vuelve otra vez a disipar las nubes de la confusión cuando estamos confundidos. Es el Señor Jesucristo, es su presencia, es su espíritu activo en nosotros lo que nos da la posibilidad de seguir adelante. Y eso va produciendo, en la medida que vamos experimentando hacia el Señor, va produciendo más convicción, como lo que pasó con David al escribir sus salmos. Él dice, estuviste conmigo, pero no solo estuviste, ahora también estás. Y no solo eso, sino también estarás conmigo.
verdadera relación con Dios es la que sostiene la vida nuestra. Y por eso la perseverancia, si bien es cierto, tiene que ver con el poder de Dios en nosotros, también el mismo poder de Dios en nosotros va produciendo convicción, certeza de que el Señor siempre nos sostendrá. Y por eso, hermanos queridos, no podemos dejar de mencionar la importancia superlativa de esta verdad gloriosa. Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. De seguro esta palabra está llegando a más de alguna persona que se encuentra sola, ya sea en la cárcel, ya sea en el hospital, ya sea en su hogar, en su trabajo, eh, y está pasando, siendo hijo del Señor, hija de Dios, esté pasando alguna dificultad, alguna amargura, alguna aflicción, y pareciera que ya no puede más, pero el Señor está con usted. El Señor te da la fuerza para perseverar, para seguir adelante. Pero qué valioso es, me estoy acordando de tantos pasajes, pero específicamente de Hechos, capítulo 16, cuando Pablo y Silas los encarcelan, y cuando ellos están ahí en la cárcel, en la celda de más adentro, una celda húmeda, una celda sucia, y todos golpeados, y les ponen, los inmovilizan sus pies en el cepo y todo mal, pero ellos, en vez de quejarse, a medianoche empiezan a cantar himnos. Mm, Y lo otro, que Pablo no estaba solo, estaba con Silas. Qué bueno es, primero, tener al Señor de nuestro lado, que es lo más glorioso. amén. Pero qué bueno es también perseverar teniendo compañeros de camino, compañeros de carrera. Qué bueno es tener hermanos, ser parte de la familia en Cristo Mm, Jesús. Eso también es un tremendo aliento, Eduardo. amén. Sí, si tuviésemos que decir algunos puntos así prácticos, obviamente el hecho de pertenecer a una iglesia local, el hecho de tener cercanos que comparten tu fe, que son cristianos, que creen en la autoridad de la Escritura, es sin lugar a duda también un medio que el Señor utiliza para esforzarnos, para llevarnos a perseverar. La oración, la palabra de Dios, ¿cierto? El congregarse, el cuidar también el llamado que Dios nos ha hecho, eh, también es sumamente importante. Yo recordaba también la experiencia del propio Timoteo, ¿cierto? Debe haber tenido algunas bajas en su ánimo, Timoteo. No sabemos específicamente de qué tipo, pero probablemente la presión en la iglesia y otro tipo de asuntos también propias de esta administración que le estaba haciendo en Éfeso, tuvieron algún efecto sobre él y el apóstol le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si un discípulo directo del apóstol Pablo se sintió desanimado, nosotros también, tú querido hermano que estás oyendo la radio, también te has sentido desanimado y tienes que saber esto, que el Señor pone también personas en tu caminar, también para manifestar de esa gracia. Por eso también siempre lo recalcamos, ¿cierto? La importancia de estar siendo parte de una iglesia local. Eso es sumamente importante. Dios lo ha establecido así y no hay cosa mejor que el diseño que Dios ha establecido y lo ha hecho también para nuestro propio bien, para su gloria, pero para nuestro propio bien también. Me estoy acordando de otro discípulo, Juan Marcos, Mm, que acompañó, aunque no estaba invitado él, ¿eh? Interesante porque los que habían sido encomendados a la misión ahí de Antioquía era Bernabé y Saulo, ese era el orden. Y de repente aparece Juan Marcos, y comienza a ayudarles, pero a mitad de camino él se retira, él se va, lo mm, cual más adelante va a provocar molestias en el apóstol Pablo, y no va a querer llevarlo al segundo viaje misionero y se provoca ahí una situación. mm, Hay momentos, Pastor Iván, que no perseveramos. Hay momentos en que fallamos. Y no estoy hablando, no estoy pensando en otros, estoy pensando en mí. ¿Cuántas veces mm, nosotros nos hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer mm.
y al estilo de Juan Marcos hemos dejado la tarea a mitad de camino y nos hemos retirado. Pero después vemos que la historia avanza y Juan Marcos se transforma en un hombre de Dios, va madurando en el tiempo, va creciendo en la gracia y puede perseverar. Es decir, aquellos que hoy día han fallado, todavía están a tiempo de postrarse delante del Señor y perseverar. Es decir, con esto no estamos diciendo que no hay posibilidad de volver al camino, Pastor Iván. Tal cual, la verdad es que el Señor, obviamente, Él sabe que escogió a personas imperfectas, Él sabe que escogió a pecadores perdidos, Él, aún dándole una nueva naturaleza a esos pecadores perdidos, sabe que todavía somos productos en proceso, es decir, estamos siendo perfeccionados de tal manera que en el proceso de nuestra vida, desde el nuevo nacimiento hasta el momento en que partamos a la presencia del Señor, vamos a fallar. Ese es un hecho de la causa. Negar eso sería un absurdo. Por otro lado, qué importante es que el Señor es el Señor de las segundas oportunidades. ¿Recuerdan el caso de Pedro? Es significativo ese caso. El Señor le anticipó lo que iba a pasar con Pedro y Pedro dijo, bajo ninguna circunstancia, Señor, voy a hacer esto. Pero luego vemos lo que pasó. Y cuando el Señor estaba saliendo y lo llevaban de un lado a otro en el patio del sumo sacerdote, dice la Biblia que el Señor miró a Pedro nada más. Lo miró, no le dijo nada, eso no era una mirada de reproche, era una mirada de amor, pero el apóstol Pedro en ese momento se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, lloró amargamente y se retiró, salió del lugar en el cual se encontraba con los acusadores de Cristo, entre medio de ellos. Y luego el Señor restauró a Pedro, lo volvió otra vez, y no solo lo restauró, sino lo colocó como en el contexto del liderazgo de los apóstoles al principio. De tal manera que el Señor nos da una y otra y otra y otra oportunidad. Su misericordia, su gracia es extraordinaria. Nosotros bebemos todos los días de la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, como dice Jeremías ahí viendo la destrucción en Jerusalén, hubiésemos sido consumidos. No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Y el caso que usted menciona de Juan Marcos es así. El caso al revés es el de Demas, ¿recuerdan? Demas al principio era un colaborador de Pablo y después apostató completamente mostrando su verdadero carácter. Ahora, el Señor siempre a nosotros nos da una oportunidad y otra oportunidad. Es el Dios de las segundas oportunidades. Y qué maravilloso, y no solo de las segundas, sino de las múltiples oportunidades. Y qué maravilloso, porque aunque nos duele haber fallado, y aquí también hablo en términos personales, me duele haber fallado, me duele haber dejado la tarea a la mitad en algunos casos, haber tomado decisiones erradas respecto a alguna situación en la obra. Pero qué bueno que el Señor vuelve otra vez y me pone de pie y me dice, bueno, no es tu capacidad para perseverar, es mi poder para preservarte. Y me da otra vez la oportunidad de seguir proclamando la verdad, viviendo la verdad, a pesar de las falencias que todos nosotros tenemos. Nunca, nunca, querido hermano, el Señor te va a dejar a mitad de camino. Nunca Él te va a llevar finalmente para que cumplas sus propósitos. Y a pesar de que no entendemos, el Señor igual va a cumplir su propósito en nosotros. Eso nadie lo puede destruir en cuanto al objetivo que el Señor tiene en cada uno de sus hijos. Él lo va a cumplir plenamente. Amén. En medio del capítulo 24 de Mateo, señales del fin, la predicción de la destrucción del templo, de la segunda venida, de todo, un capítulo tremendo, poderoso, profético, está incluido ese pasaje, verso 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Cristo ha de regresar. Y mientras viene, mientras el Señor tiene allá el día y la hora clara, nosotros no, pero mientras tanto perseveremos, avancemos. Y si hemos fallado, es tiempo hoy día, más que de recriminarnos, de arrepentirnos y retomar el camino.
Muchas gracias, Pastor Iván. Gracias, Pastor Eduardo, como siempre, estar ahí. Y quiero en esta oportunidad agradecer a los hermanos que están ahí también opinando en nuestro Facebook, la hermana Paula Cornejo, hermana Juanita Vargas, hermana Marla Villalobos, Pablo Cerda, Luisa Iturra, Bárbara Ale, Esther. Uy, hay una gran cantidad que están participando. Nelda Herrera, María Grandón, Lidy Soto y así muchos que están participando también, comentando, participando de esta conversación entre hermanos y pastores. Dios te bendiga, Pastor Iván. Tus palabras ya para despedirnos. Muchas gracias, Pastor Boris. Es siempre un privilegio poder participar con ustedes y la verdad es que soy edificado siempre que estoy en este programa también. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia. Amén. Eduardo. Un abrazo, pastor. Es un privilegio servir con ustedes en este ámbito. El Señor les guarde. Sigamos perseverando. Vale la pena. Servir al Señor es lo mejor que nos pudo pasar en la vida. Sigamos adelante. Y nos Amén. reuniremos en otra ocasión para seguir compartiendo entre hermanos y pastores.